calidad. En esta mañana vamos a continuar lo que tal vez empezamos ayer. Ayer hablamos, ¿verdad?, del espíritu, el alma, el cuerpo y de las situaciones que muchas veces nosotros enfrentamos. La Biblia, pudiéramos decirlo de esta manera, la Biblia tiene una línea muy fina en cuanto a separar el alma y el espíritu. En muchas ocasiones se habla del espíritu, en otras ocasiones se habla del alma, y no hay un consenso completamente claro, específico, de cuándo se separa el alma, cuándo es específicamente el alma, cuándo es el espíritu, y muchos tenemos batallas en ese asunto. Reconocemos que somos creados espíritu, alma y cuerpo. Si entendemos ese principio, vamos a poder comprender que cuando Dios trata con nosotros, trata específicamente en el área del espíritu, porque Dios se comunica con mi espíritu. Mi espíritu está amalgamado con el espíritu de Dios. Mi espíritu está amarrado con el espíritu de Dios. Eso es el espíritu de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto es el espíritu de aquellos que han nacido de nuevo. El espíritu de aquellos que han confesado a Cristo como Salvador. Los que se han arrepentido de sus pecados. El espíritu de aquellos que se han doblegado al señorío de Jesucristo. Porque el hombre que no teme a Dios, el hombre, ¿verdad?, que camina en su maldad y camina en su pecado, no puede estar su espíritu en comunión con Dios. Hay un versículo en el libro de Oseas, en el libro de Amós, que dice: andarán dos juntos sin estar de acuerdo. O sea, cuando mi humanidad, cuando mi deseo es un deseo carnal, pues yo no estoy alineado con Dios. Pues es que Romanos capítulo 8, como leíamos ayer, nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En nuestros círculos religiosos hay mucho debate en cuestión de quién es más espiritual, y hay personas que piensan que porque hacen ciertas cosas, que porque logran ciertas cosas, son más espirituales que otros. El creyente no debe pensar de esa manera. Eso es una mentalidad carnal. Yo decía anoche, hablaba con alguien y le decía que yo nunca he ido a una iglesia con la intención de tomar la posición del pastor. Nunca he ido a una iglesia, he sido miembro de una organización con la mentalidad de que voy a entrar a esta organización y voy a escalar porque quiero alcanzar el tope de la montaña, quiero escalar el tope de la escalera de la organización. Y hay muchas personas que están hambrientos de poder, hambrientos de autoridad, y tienen ese enfoque, ¿verdad?, en alcanzar lo máximo, que es estar en ese pináculo, estar en ese tope de esa montaña. Y en el Señor no es que sea malo tener metas, no es que sea malo tener destino y el querer lograr algo. Pero nosotros tenemos que entender y tenemos que reconocer que el propósito me lo da a mí Dios. Yo no escojo mi propósito. Me doy a entender. El manufacturero que hizo este micrófono, él sabía lo que tenía en mente. Él sabía para qué quería que se utilizara el micrófono que él iba a manufacturar, que él iba a producir. Entonces es en la mente del manufacturero donde está el propósito del artículo, donde está el propósito de la persona. Dios es nuestro manufacturero. Dios es el que nos da propósito. Proverbios 19:21 dice: muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá o permanecerá. Muchos de nosotros hemos tenido en nuestra vida unas metas que queremos seguir, unas metas que queremos lograr. Yo, cuando estaba muchacho, soñé toda mi vida con ser mecánico de aviación.
Ese era mi meta, ese era mi goal, ese era lo que yo quería hacer, lo que yo quería lograr. Estuve en la escuela, empecé a estudiar mecánica de aviación, pero el propósito de Dios prevaleció sobre el mío. Y Dios envió una joven de 14 años a Puerto Rico, que cuando yo me enamoré, pues se me olvidó mi propósito. Pero Dios la utilizó a ella para desviarme de mi propósito. Oiga esto, para desviarme de mi propósito, de la meta que yo tenía, para encaminarme en el propósito que Él tenía para mí. Porque a pesar de que nací en un hogar cristiano, padres que le doy gracias a Dios por mis padres, por mi mamá que se fue muy temprano en la vida, una mujer de 38 años, yo tenía 17 años cuando ella falleció, pero fueron los que nos formaron, fueron los que depositaron en nosotros los principios, los valores que hoy nos mantienen en pie. Y hay que darle gracias a Dios por los padres. Hijo que me escuchas en esta hora, dale gracias a Dios por los padres que tienes. Nosotros no escogemos tampoco los padres que tenemos, la familia en la que nacemos, el país en el que nacimos, la cultura en la que nacemos. Es Dios quien nos pone ahí, porque está en el propósito divino el sacarnos de ahí, el escogernos de ahí para llevarnos al lugar que Él quiere. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que es el propósito de Dios el que prevalece, y que nosotros tenemos que caminar en el Espíritu para poder entender y comprender ese propósito, nuestra mente cambia. Y por eso es que muchos cristianos vienen al Evangelio con una mentalidad empresarial. Vienen al Evangelio con una mentalidad de administrador o administrativa. Piensan que me voy a hacer cristiano porque quiero hacerme pastor, porque el pastor está en autoridad, porque el pastor recibe remuneración, porque el pastor lo miran con buenos ojos, es una persona es reconocida en la comunidad o tiene influencia en la comunidad. Y hay gente que le gusta eso. Pero lo que mucha gente no entiende es que para llegar a ser pastor, número uno, hay que ser llamado por Dios. Usted puede ir al instituto bíblico, usted puede ir al seminario teológico, usted puede obtener un doctorado en teología de cualquier universidad en el país en que usted vive. Pero si usted no tiene el llamado de Dios, dice el americano, honey, it's not gonna happen. Usted va a funcionar simplemente como un empleado en esa organización. Usted va a funcionar simplemente como un número más en esa organización. Y es probable que influencie a otros, pero usted no tendrá la influencia espiritual, no tendrá la certeza y la capacidad divina para llevar a cabo la obra del pastorado. Y yo he visto a muchos que les ha pasado eso. Un pastor en la congregación en la que asisten los ve, fulano tiene potencial, fulano habla bien, fulano puede, y agarran al muchacho y lo convencen para que se vaya al instituto a estudiar para pastor. Hermanos, pregúntele al hermano José Chema Muñoz, si no me equivoco, José Chema Muñoz, José María Muñoz, que fue el que empezó el ministerio de Príncipe de Paz. ¿A qué instituto él fue? ¿A qué seminario él fue? ¿Cuántas horas él invirtió en una silla detrás de un pupitre, escuchando a un maestro enseñándole teología? Bueno, no se le puede preguntar porque ya él falleció. Pero los que conocen a este varón saben que él nunca fue a un instituto bíblico. Creo que no sabía leer ni sabía escribir. Y estableció una de las organizaciones religiosas, pudiéramos llamar, un concilio en Centroamérica, fuerte, que hasta el día de hoy permanece en pie, con principios bíblicos, con verdades bíblicas. Eso no lo puede dar un instituto, eso no lo puede dar un seminario, eso no lo puede dar una universidad. Eso viene de parte del cielo, eso viene de parte de arriba y viene con el llamado. Hay mucha gente que le están huyendo al llamado y están empezando cosas y comienzan proyectos y se mueven de aquí, se mueven de allá, tratando de alejarse del llamado divino. Pero déjame decirte una cosa, Dios con cuerdas de amor te va a traer. Y Él te va a pasar por el proceso
del quebrantamiento, porque para Dios poder usarte va a tener que quebrarte, va a tener que romperte. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 24, encontramos un pasaje que dice de la siguiente manera. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Disculpen a Siri, que se está metiendo en la conversación. Perdone, esto hay que editarlo, pero esto pasa cuando es en vivo. Siri quiere involucrarse en el estudio esta mañana y no lo vamos a dejar, ¿ok? Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Aquí, vamos a apagar el teléfono este. La palabra del Señor dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué se refiere eso? Bueno, los que ustedes conocen de agricultura, han sembrado algo alguna vez, sabe que una semilla que usted pone en un vaso, en un envase, la pone aparte, la deja en un lugar, esa semilla se muere, se seca, sin haber estado en contacto con la tierra, sin haber sido puesta en un terreno fértil. Esa semilla se va a morir y no va a producir fruto. Pero si usted toma esa misma semilla y prepara un envase, prepara tierra, la deposita en esa tierra y usted le echa agua y usted le echa abono y usted se asegura que tenga suficiente luz del sol para que se alimente, esa semilla va a pasar por el proceso del quebrantamiento. El agua, el sol, la humedad, la tierra van a trabajar para que esa semilla, la capa externa que tiene, se quiebre, se rompa, para que de dentro de la semilla surja la vida. Los hermanos en la iglesia me han escuchado 1000 veces decir esto: a mí no hay nada más que me sorprenda que una semilla. Porque usted toma una semilla de mango o de mango, como usted quiera llamarlo, y usted la siembra, una semilla. De esa brota un árbol, crece y produce, como dice aquí el pasaje, mucho fruto. De un árbol de mango, usted puede cosechar millares y millares de mangos de una sola semilla. Pero para que eso ocurra, esa semilla tiene que ser quebrantada. Esa semilla tiene que ser rota. Tiene que ser, la palabra que pudiésemos usar y que es muy famosa y muy conocida y escuchada en estos días, es procesada. Tiene que ser procesada. Y Dios utiliza el quebrantamiento. Y Dios utiliza el proceso. Y Dios utiliza los problemas, las dificultades. Dios utiliza, óigame, las luchas para usarnos a nosotros. Para poder usarnos, para que podamos llevar nosotros el fruto que Él quiere que llevemos, para que podamos nosotros, bendito sea el nombre del Señor, ser usados para la gloria del Señor. Entonces, si usted mira al ser humano como espíritu, alma y cuerpo, podemos decir o podemos declarar que el cuerpo es la capa externa, es la cáscara, que el alma es el hombre de adentro, el hombre interior, lo que la Biblia llama el hombre interior. Y el espíritu es el hombre de más adentro. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 22 del capítulo 7: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Mi espíritu se goza. Mi espíritu se regocija al escuchar la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra, nos gozamos y nos entusiasmamos y recibimos la dirección divina. Y podemos nosotros, bendito es el nombre de Cristo, agarrar conceptos que la palabra nos enseña
para poder vivir al nivel que Dios quiere que vivamos. Por eso es que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, óigame, que penetra hasta el tuétano del hueso y hace una separación y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, la palabra es la que separa al espíritu del alma, porque la palabra penetra hasta nuestro ser. Y lo que Dios quiere hacer es que, como dije ayer, el espíritu domine al alma y utilice en el cuerpo para demostrar, para manifestar, para declarar la bondad y la misericordia del Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 14, si no me equivoco, y hoy salí de mi casa y dejé mi Biblia. Esta Biblia casi no es usada y las páginas suenan mucho. Pero en el capítulo 14 y versículo 22 del libro de Hechos, la palabra dice de la siguiente manera: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Es necesario para el cristiano pasar por el proceso, óigame, por el proceso del quebrantamiento para poder llegar a ser usado o utilizado por Dios. Un creyente que no se deja quebrantar es un creyente que Dios no puede usar. Se lo voy a repetir. Si usted quiere escribirlo, si quiere anotarlo, escríbalo, anótelo. Un creyente que no se deja quebrantar es un creyente que Dios no puede utilizar. Porque mientras no se rompa ese cascarón, mientras no se rompa esa cáscara, mientras esa capa externa no sea rota, la vida que está en usted, la vida que Dios ha puesto dentro de usted, la vida espiritual que hay dentro de usted, no puede salir, no puede florecer, no puede retollar. Entonces Dios utiliza las pruebas. Pablo decía a los hermanos, decía, es necesario. Y algo que es necesario es algo que yo no puedo vivir sin. Es un must, dice el americano. Tiene que estar ahí. Ese ingrediente tiene que estar. Y por lo tanto, nosotros, cuando no estamos viviendo en el Espíritu, no comprendemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Miremos a Dios como un alfarero. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él está dándonos la forma que Él quiere. Pero el barro es testarudo, el barro es de dura cerviz, no sé, se quiere regir él mismo. Y Dios dice, no, te estoy tocando con mis manos, estoy poniendo mis manos en ti, para moldearte como yo quiero moldearte, para darte la forma que yo quiero. Pero entonces yo me desvío y Dios me quiere hacer una vasija de una forma. Yo digo, no, yo no quiero ser de esa manera, yo quiero ser de esta manera. Y Dios me quiere usar a mí en el pastorado y yo estoy empeñado en que quiero ser, aleluya, profeta. Y Dios me quiere hacer a mí oreja y yo empeñado en que quiero ser boca. Y Dios quiere que yo sea pie, pero no, yo quiero ser mano. Entonces, tenemos una batalla con Dios, tenemos un conflicto con el Creador. Y nunca la criatura le puede decir al Creador lo que Él tiene que hacer con nosotros. Es el Creador el que determina el propósito del objeto. Entonces, cuando miramos a la vida desde ese punto de vista, podemos escuchar a un Jesús decir lo que dijo en Juan capítulo 16 y versículo 33. Cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Ahora, ese no es todo el versículo. Vamos a leerlo. Juan 16, 33. Porque al principio de ese pasaje hay una parte que verdaderamente cuando usted la lee y lee el resto del versículo, pareciera que no encajan. Yo les dije que dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero las palabras antes a esas dicen de la siguiente manera: estas cosas os he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción.
Eso parece lo que el americano le llama un oxímoron. Eso como que no tiene sentido, eso como que no encaja. A ver, Jesús, explícame eso. Tú me estás diciendo a mí que tú me vas a dar paz, que tú me estás hablando todas estas cosas para que yo tenga paz. Pero entonces le añades al asunto que es necesario que tenga dificultades, que voy a tener dificultades, que voy a tener problemas, que voy a enfrentar aflicción. A nadie le gusta la aflicción, a nadie le gusta el problema, a nadie le gusta el dolor. Pero es el proceso que Dios usa, oiga, para hacernos brillar. En mi caso en particular, yo no estuviese aquí esta mañana hablando con usted, usted no estuviese viéndome a través de la cámara, si Dios no me hubiera quebrantado a mí. Y digo esto con un sentimiento profundo en mi corazón. Porque mi mamá tuvo que fallecer. Dios se llevó a mi madre a una edad relativamente joven de 38 años, cuando yo tenía 17 años, para que yo pudiera estar en esta mañana aquí hablando con usted, para que usted pudiera escuchar lo que yo estoy diciéndole. O sea, yo no estoy exento del proceso, yo no estoy exento del quebrantamiento, porque en mis planes y en mis propósitos había muchas cosas para hacer, y mi mamá nunca me las dejó hacerlas porque yo era su único hijo varón. Entonces, cuando Dios vio que algo estaba impidiendo, imponiéndose al proceso mío, al llamado mío, a lo que Él quería hacer conmigo, Él determina, mejor me llevo a mi sierva, porque era una mujer de Dios, una mujer amorosa, mansa, sencilla, y Dios la tiene en su presencia, Dios la tiene en su trono, en su gloria, para que yo pudiera entrar en el plan, en el propósito, en la voluntad de Dios para mi vida. Y perdóneme por emocionarme y por quebrantarme, pero yo le doy gracias a Dios por todo esto, porque si no hubiese sido así, tal vez yo estuviese muerto, en la cárcel, estuviese perdido. Pero cuando yo contemplo y miro la gracia, el favor, la maravilla, el cariño de Dios hacia mí, hacia los míos, no tengo más que gozarme y darle gracias a Dios por haberme metido en este propósito y por haberme metido en este camino. No era el que yo quería, yo no quería este camino. Yo quería otro, tenía otras metas. Sin embargo, Dios me dice, no, yo te quiero haciendo esto y te voy a dar gracia para hacerlo. Y detrás de una M16, metido en una trinchera en el desierto de Saudi Arabia, Dios me hizo el llamado al pastorado y me dijo estas palabras claras: te quiero pastoreando mis ovejas porque las veo como ovejas que no tienen pastor. Y yo no soy el mejor pastor del mundo, pero tampoco soy un pastor en el montón. Y no quiero ser como los pastores del montón. Yo quiero ser diferente. Yo creo que Dios utilice mi persona a través de la forma que Él me ha dado para que yo logre lo que Dios me ha dado para alcanzar. Y lo mismo puede hacer con usted. Usted puede analizar y puede pensar las cosas que Dios le ha permitido a usted pasar, las situaciones que usted ha vivido. Se preguntará, ¿por qué las he vivido? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Por qué he llorado tanto? Hay quienes preguntan, ¿por qué yo? ¿Por qué no fue fulano? ¿Por qué no fue sultano? ¿Por qué tuve que ser yo? Tuviste que ser tú porque Dios te tenía en mente. Tuviste que ser tú porque Dios ya te había señalado. Tuviste que ser tú porque solamente tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas, de la manera que tú puedes hacerlo. Tú eres único, eres única. Y Dios te ha escogido para que tú sirvas en su reino
para que seas un emisario, para que seas un embajador, para que seas un representante del reino aquí en esta tierra. Entonces, déjate quebrantar, no te resistas al trato de Dios en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Jehová, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que dice la Biblia. Y si tú comprendes esa verdad, si tú comprendes ese principio, vas a ser madera o materia prima. Vas a ser materia prima para que Dios te utilice, para ser usado, para ser usada por Dios. Y te garantizo que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir de que Dios te haya escogido y que te haya pasado por el proceso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que nos puedes encontrar aquí todas las mañanas de 7 a 7 y media. Dile a tus amigos, a tus compañeros, a tus hermanos, en tu iglesia, en la congregación en la que te mueves, y déjales saber, amén, que Radio Ebenecer está aquí para fortalecerte. No estamos aquí para arrastrar miembros de diferentes iglesias para nuestra congregación. Ese no es nuestro propósito. Estamos aquí para bendecir tu vida, estamos aquí para fortalecerte y para darte una palabra diaria para que tú camines en el propósito y en la voluntad de Dios. Vamos a escuchar a la hermana Nancy Amancio en esta alabanza titulada El Proceso. Bendiciones y hasta la próxima.